Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino presenta la Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino, en este día en que dedicamos el tema a cimentar nuestra fe. Hoy escucharemos el libro de Job. Gracias a Dios hemos ido avanzando poco a poco en las narraciones sobre los libros de la Biblia, porque ya escuchamos el libro del Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, y ahora escucharemos el libro de Job. Este pertenece al grupo de libros bíblicos llamados poéticos. Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia son llamados la Torá o los libros de la ley. Por cierto, los 5 más importantes para los judíos. Los siguientes 12 son los libros de historia y después de esto siguen los 5 libros de poesía o poéticos, que son los siguientes: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y este libro de poesía maravilloso de amor entre un hombre y una mujer que se conoce como el Cantar de los Cantares. En estos 5 libros no encontraremos leyes ni narraciones históricas sobre el pueblo de Dios, sino más bien oraciones, alabanzas e historias que invitan a la reflexión, como es el caso de la historia de Job. El nombre Job significa en hebreo perseguido. Actualmente casi no se usa este nombre, pero en el tiempo de Job era tan popular que aparece en varios escritos que se han descubierto. Este libro nos ayuda a corregir una idea, la idea de que los males son castigos de Dios y que a quien le va mal o se le presentan problemas o adversidades es porque ha obrado mal. Aunque la verdad es que, como Job, muchas personas buenas y justas también tienen que enfrentar y vivir momentos dolorosos y difíciles. El caso más claro, tú lo conoces muy bien, es el de Cristo, que aunque fue bondadoso y nunca pecó, tuvo que sufrir rechazo, traición, pasión y muerte. Por ello, Cristo menciona que si hay sufrimiento, limitación o dolor, no son castigos de Dios, sino más bien la oportunidad para ayudar y acercarnos a quienes los padecen. Y ahora ya estamos listos para escuchar este libro. En tu Camino presenta el libro de Job. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta e intachable y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. No cabe duda que Job es un hombre bendecido por Dios. Tiene 7 hijos y 3 hijas, y es dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y no solo eso, tiene también un gran número de esclavos y es el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana, le ofrecía a Dios holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Como yo no sé si alguno de mis hijos haya maldecido a Dios en su interior o si haya cometido alguna falta contra Él, prefiero ofrecerle holocaustos y sacrificios a Dios para que, si fuera el caso, Él los perdone y olvide su pecado. Un día que en el cielo debían presentarse ante Dios sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador, por lo que Dios le preguntó: ¿De dónde vienes? He andado recorriendo la tierra de un lado a otro. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Ya verás cómo sin que lo toque a él, te volteará la cara y te maldice.
Entonces, el acusador se retiró de la presencia del Señor para poner en práctica sus planes. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otra sierva de Job. ¡Mi señor! Cayó un rayo y mató a todos tus pastores y tus ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar esta sierva cuando llegó un tercer criado. Señor, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y por si esto fuera poco, aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más. Señor mío, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor cuando, de pronto, un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados. En un momento, la casa se derrumbó y quedaron sepultados tus hijos. Todos murieron y solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces, Job se levantó. Lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. ¿De dónde vienes? He andado recorriendo la tierra de un lado a otro. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: Mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. Está bien. Haz con él lo que quieras con tal de que respete su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel, una especie de sarna o lepra que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces, Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: ¡Ay, Job! ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? ¡Mejor maldice a Dios y muérete! La esposa decía esto porque creía que todo aquel que maldecía a Dios moriría de inmediato. Pero Job la hizo razonar. Mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿O acaso vamos a aceptar solo la vida cuando todo parezca marchar bien? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. El buen Job tenía 3 amigos: Elifaz de la región de Temán, Bilbad de la región de Suah y Zofar de la región de Naamat. Cuando ellos se enteraron de todas las desgracias que le habían sucedido, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. Vamos a visitar a Job, no sea que la desgracia lo haga morir antes. Cuando ya se acercaban, a cierta distancia, alcanzaron a ver a Job. ¿Pero acaso el hombre que se ve a lo lejos es Job? No puede ser. Parece un cadáver lleno de llagas. Y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y llorar, y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire sobre sus cabezas, tomando en cuenta que esto se hacía para pedir perdón por las faltas cometidas por uno mismo, o en este caso, por Job. Y es que al verlo tan acabado y sin propiedades, estaban seguros de que Job había pecado gravemente. Y como al verlo en tal situación no se les ocurría ninguna palabra para consolarlo, simplemente se quedaron callados. Luego,
se sentaron en el suelo con él sin decir una sola palabra. Así pasaron 7 días y 7 noches en completo y total silencio, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Por fin, desesperado porque había perdido todo y porque su salud iba de mal en peor, Job rompió el silencio y maldijo no a Dios, sino el día en que había nacido. ¡Maldita sea la noche en que fui concebido! ¡Maldito el día en que nací! Ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubieran brillado los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. Maldita sea aquella noche que me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran? Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Job. En tu camino. Sí, un programa para encontrar la meta que también nos gusta a los niños. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Job. La aflicción le hizo expresar que hubiera sido mejor haber nacido muerto. Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz, con los reyes y ministros que se construyen grandes pirámides, o con los gobernantes que llenan sus palacios de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados, y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros, y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual, y el esclavo se ve libre de su amo. Y por primera vez, Job se atrevió a cuestionar por qué Dios permitía que nacieran quienes tenían que sufrir en el mundo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura, al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido? La alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Los gemidos son mi alimento, mi bebida las quejas de dolor. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Después de escuchar las quejas de Job, su amigo Elifaz lo cuestionó. Le hizo pensar que, cuando el hombre peca, Dios le envía males para purificarlo, pero que es necesario reconocer el pecado y que Job debía reconocer que era un pecador. Job, seguramente te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. Tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer. ¿Te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta. ¿Cómo es que no tienes plena confianza? Piensa, a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido.
La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar, rompiéndoles los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersados. Y le hizo ver que nadie puede esconder sus faltas ante Dios. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos, ¿cuánto más en el hombre ser tan débil como una casa de barro construida sobre polvo y que puede ser aplastado como la polilla? Entre la mañana y la tarde es destruido, muere para siempre y a nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta. Muere sin haber alcanzado sabiduría. Elifaz continuó invitándolo a reflexionar que si Dios le enviaba un mal, nadie podría impedir que se cumpliera la voluntad divina, y que sería mejor que Job reconociera su pecado y se volviera a Dios. Grita, Job, a ver quién te responde. ¿A qué ángel vas a recurrir? ¿Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte? He visto al necio empezar a prosperar, mas su casa fue pronto destruida. Sus hijos no tienen quien los ayude, en los tribunales los tratan injustamente y no hay quien los defienda. Sus cosechas se las comen los hambrientos sacándolas de entre los espinos, y los sedientos les envidian sus riquezas. La maldad no brota del suelo, la desdicha no nace de la tierra, es el hombre el que causa la desdicha. En tu lugar, yo me volvería hacia Dios y pondría mi causa en sus manos. Feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la reprensión del Todopoderoso. Si Él hace una herida, también la vendará. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Una y otra vez te librará del peligro y no dejará que el mal llegue a ti. En tiempo de hambre te librará de la muerte y en tiempo de guerra te salvará de la espada. Te protegerá de las malas lenguas y no habrás de temer cuando llegue el desastre. Llegarás a la vejez en pleno vigor, como un manojo de espigas maduras. La experiencia nos enseña que esto es así. Escucha esto y compruébalo tú mismo. Después de escuchar a Elisab, Job le respondió: Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso he hablado con pasión. El Todopoderoso ha clavado en mí sus flechas y el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. Y expresó que nadie protesta cuando todo va bien, pero cuando el mal se presenta, las palabras de protesta salen fácilmente. ¿Acaso rebuzna el asno si tiene hierba? ¿O brama el toro si tiene pasto? ¿Quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento. Y como muchas personas que prefieren la muerte al sufrimiento, Job continuó: Ojalá Dios me conceda lo que le pido. Ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. A pesar de la violencia del dolor, eso sería un gran consuelo para mí, pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. Ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. No tengo la dureza de la roca, ni la consistencia del bronce. No puedo valerme por mí mismo, ni cuento con ningún apoyo. Y reprochó a sus amigos porque, en lugar de amarlo a él en su limitación, prefirieron, por convicción o por miedo a Dios, pensar que había cometido algún pecado grande causante de sus males. Al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Para ustedes, mis amigos, me han fallado como arroyos que se quedan secos. Así son ustedes para mí. Ven mi horrible situación y sienten miedo. Pero yo no les he pedido nada, ni que den dinero por salvarme, ni que me libren de un enemigo, ni que me rescaten de las manos de los bandidos. Y los retó a que le mostraran su pecado o la causa de su castigo. Denme lecciones y guardaré silencio. Muéstrenme el error que he cometido. Nadie puede rechazar un argumento correcto, pero ustedes me acusaron sin razón. Ustedes me critican por mis palabras, palabras locas que se lleva el viento.
¿Capaces son de jugarse la vida de un huérfano y de vender aún a su propio amigo? Mírenme ahora cara a cara. Díganme si miento. Retiren lo dicho, no sean injustos. Reconozcan que tengo razón. ¿Acaso creen que soy un mentiroso que no se da cuenta de lo que dice? Como toda persona que sufre, Job confesó que vivía la angustia de quien se siente abandonado y en camino sin retorno a la muerte. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra, la de un peón que espera con ansia su salario. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso, ¿cuándo me levantaré? Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras, y me supuran las heridas de la piel. Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme. Pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace. Así es el que baja al sepulcro. Jamás regresa de allí. Sus familiares no vuelven a verlo. Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. ¿Soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, me llenas de terror en mis sueños. ¡Me espantas con pesadillas! Sería mejor que me estrangularas. Prefiero la muerte a esta vida. Job mostró su desesperación por lo vivido e incluso pidió perdón por sus pecados, pero reconociendo que no había ofendido a Dios. No puedo más. No quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué lo vigilas día tras día y lo pones a prueba a cada instante? ¿Por qué no apartas tu vista de mí y me dejas siquiera tragar saliva? Si peco, Señor, ¿qué perjuicio te causo, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? ¿No puedes perdonarme mi pecado? ¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Pronto estaré tendido en el polvo. Me buscarás y ya no existiré. Entonces su amigo Bildad tomó la palabra y le hizo ver que quizás él no habría ofendido a Dios, pero las acciones de sus hijos podrían ser la causa de sus males y que, por ello, él debía recibir castigo. Mira, Job, Dios nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios y pídele que tenga compasión de ti. Si actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Consulta a las generaciones pasadas. Aprende de las experiencias de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. Y Bildad volvió a insistir que el mal y los castigos son causa del pecado humano. El junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedan frustradas. Su confianza y seguridad son como el hilo de una telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirá, o apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Los malvados son como verdes hierbas al sol que se extienden por todo el jardín, enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras. Pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Así termina su prosperidad y en su lugar brotan otras hierbas. Recuerda, Job, Dios no abandona al hombre intachable, ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. Tenemos que hacer una pausa. Aquí, en Tu Camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra?
Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de... Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Gracias por seguir escuchando la Biblia, aquí en tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Job. Job reconoció que la vida del ser humano es limitada y fugaz y que el hombre es nada comparado con Dios. Yo sé muy bien que esto es así, Bribat, y que ante Dios el hombre no puede alegar inocencia. Si alguien quisiera discutir con él de 1000 argumentos, no podría rebatirle uno solo. Dios es grande en poder y sabiduría. ¿Quién podrá hacerle frente y salir bien librado? ¿Quién podrá pedirle cuentas de lo que hace? Sin embargo, volvió a defender su causa porque jamás se atrevería a ofender a Dios con algún pecado. Y en su cansancio afirmó que aparentemente la justicia de Dios es incomprensible porque los inocentes reciben males sin merecerlo y Dios permite que el mal crezca. Yo soy inocente, pero poco importa. Ya estoy cansado de vivir. Todo es lo mismo. Y esto es lo que pienso, que Él destruye lo mismo a culpables que a inocentes. Si en un desastre muere gente inocente, Dios se ríe de su desesperación. Deja el mundo en manos de los malvados y a los jueces les venda los ojos. Y si no ha sido Dios, ¿quién entonces? Y Job, seguro de su inocencia, volvió a apelar a la justicia divina, pero teniendo muy claro que ante Dios él estaba en desventaja. Yo no puedo encararme con Dios como con otro hombre, ni decirle que vayamos los dos a un tribunal. Ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad sobre los dos, que impidiera que Dios me siguiera castigando y me siguiera llenando de terror. Entonces yo hablaría sin tenerle miedo, pues no creo haberle faltado. Ya estoy cansado de vivir, por eso voy a desahogarme con mis quejas, voy a dar rienda suelta a mi amargura. Y Job dirige una súplica a Dios. Oh Dios, no me declares culpable. Dime de qué me acusas. Siendo así que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? ¿Acaso te dejas llevar por apariencias o ves las cosas como las ven los hombres? ¿Por qué andas buscándome faltas y pecados si sabes que yo no soy culpable y que nadie me puede salvar de tu poder? Recuerda que me hiciste de barro. ¿Vas ahora a convertirme otra vez en polvo? Y en su súplica, Job se pregunta si Dios también tiene intenciones secretas de castigar a inocentes. Pero ahora veo que en tu corazón tenías una intención secreta. Me estabas observando para ver si yo pecaba y así poder condenarme por mi falta. Si soy culpable, estoy perdido, pero si soy inocente, de poco puedo alegrarme porque me tienes humillado y afligido. Después de escuchar a Job expresar su abatimiento y cuestionar si Dios era o no injusto, su amigo Zofar le dijo: Ay, Job, toda esa palabrería merece una respuesta, porque no por hablar mucho se tiene la razón. ¿Crees que con tu verborrea nos vas a callar y que nadie es capaz de responder a tus burlas? Tú dices que tu doctrina es recta y te consideras puro. Ojalá Dios hablara para responderte. Él te enseñaría los secretos de la sabiduría que son difíciles de entender. Así verías que Dios no te ha castigado tanto como seguramente mereces. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? Zofar volvió a insistir que si hay un mal o un castigo, es en respuesta a los pecados cometidos, e invitó a Job para que dejara de mentir diciendo que era inocente. Le dijo que dejara de pecar y que más bien pidiera perdón. Si Dios viene, arresta y llama a juicio, ¿quién se lo puede impedir? Él sabe quién es mentiroso, Él ve la maldad. ¿O crees que no se da cuenta? Decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. No des lugar en tu casa a la maldad. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor.
Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado. Bajo el cuidado de Dios, dormirás tranquilo. Job comprendió que sus amigos, como todo el pueblo, seguían en la creencia de que todo malo sufrimiento era en consecuencia del pecado y, por tanto, que ningún inocente puede padecer males, enfermedades o sufrimientos. Por eso, siguió insistiendo que esa idea de la justicia de Dios es equivocada porque también los inocentes pueden sufrir males. No hay duda de que ustedes son la voz del pueblo y de que cuando mueran no habrá más sabiduría. Pero también yo tengo entendimiento. Lo que ustedes saben también yo lo sé. En nada soy inferior a ustedes, pero prefiero hablar con Dios, prefiero discutir con el Todopoderoso. Job quiso hacer entender a sus amigos que, aunque no las comprendamos ni nos agraden, Dios tiene sus razones para que tanto injustos como justos, inocentes o culpables, enfrentemos sufrimientos y limitaciones en esta vida, y no solo los culpables o pecadores, y que sus amigos, en su afán de defender que solo los malos reciben males, parecían equivocadamente defender a Dios. Ustedes cubren la verdad con sus mentiras. Son médicos que nadie curan. Si al menos guardaran silencio, podrían pasar por personas sabias. ¿Acaso creen que defienden a Dios con sus mentiras y que le hacen un servicio con palabras engañosas? Ustedes se han puesto de su parte y quieren defender su causa, pero ¿qué pasará si Dios los examina? ¿Podrán engañarlo como a un hombre? Él los reprenderá duramente porque sus argumentos son puro polvo. Es como querer defender una ciudad con murallas de barro. Y ahora cállense que voy a hablar, páseme lo que me pase. Voy a arriesgar mi vida, voy a jugarme el todo por el todo. Aunque él me mate, me mantendré firme con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Quizá en eso esté mi salvación, pues un malvado no entraría hasta su presencia. Escuchen con atención la exposición que voy a hacerles. Voy a presentar mi defensa y sé que tengo la razón. Si alguien tiene de qué acusarme, yo guardaré silencio y moriré. Luego se dirigió a Dios para cuestionar por qué recibía males, si de verdad era porque él había pecado o porque Dios, en su insondable sabiduría, permitía el mal por otras razones. Concédeme solo 2 cosas, oh Dios, y no me esconderé de ti. Deja ya de castigarme y no me hagas sentir tanto miedo. Llámame y yo te responderé, o yo hablaré primero y tú me responderás. Dime, ¿cuáles son mis pecados y delitos? ¿Cuáles son mis crímenes? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me tratas como a un enemigo? Soy como una hoja al viento. ¿Por qué quieres destruirme? No soy más que paja seca. ¿Por qué me persigues? Traes amargas acusaciones contra mí. Me pides cuentas de las faltas de mi juventud. El hombre nacido de una mujer tiene una vida corta y llena de zozobras. Es como una flor que se abre y luego se marchita. Pasa y desaparece como una sombra. Y en este hombre, sí, Dios, en este hombre has puesto los ojos y contra él quieres entablar un juicio. Elifaz lo interrumpió para llamar su atención. ¿Por qué te enfureces contra Dios y das rienda suelta a tus protestas? No hay hombre que sea puro ni que esté libre de culpa. Ustedes, en vez de consolarme, me atormentan. Una y otra vez me insultan. ¿No se avergüenzan de tratarme así? Aun cuando yo fuera culpable, mi culpa solo a mí me afectaría. Como a ustedes les va bien, se ufanan que son puros. Pero eso es mentira. Se creen mejores que yo y me echan en cara mi desgracia. Pues sepan bien que aunque no hay mal en mí, Dios me ha derribado, me ha despojado de mis riquezas, me ha quitado mi corona, me ha dejado en la más completa ruina, ha dejado sin raíces mi esperanza, ha hecho que mis hermanos y amigos se alejen de mí y me traten como a un extraño. Mis parientes y amigos me han abandonado, los que vivían en mi casa me han olvidado, mis criadas me tienen por un extraño. Ya no me reconocen. Si llamo a un criado, no contesta por más que se lo ruegue. Si me acerco a mi esposa, me rechaza. A mis propios hijos les repugno. Aún los niños me desprecian. Apenas me levanto, hablan mal de mí. Mis más íntimos amigos me aborrecen. Los que más estimo se han vuelto contra mí. La piel se me pega a los huesos que a duras penas logro seguir con vida. Y aún así, yo sé que esto no es un castigo. Pero ustedes que se dicen mis amigos deberían tener compasión de mí. Job y sus amigos discutieron la razón por la que le habían venido los males. Los 3 visitantes, cada uno desde su punto de vista, culpaban a Job por haber pecado, pero como Job insistía en que era inocente, dejaron de discutir con él. Entonces, un hombre llamado Elijú no pudo contener su enojo al ver que Job insistía en su inocencia y culpaba a Dios. Pero también se enojó con los 3 amigos de Job porque, al no saber cómo responderle, habían hecho quedar mal a Dios.
Entonces, Elijú comenzó a hablar. Como yo soy joven y ustedes ancianos, no me atrevía a expresarles mi opinión y pensé que hable la voz de la experiencia, que muestren los muchos años su sabiduría. Pero veo que los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Y como ninguno de ustedes ha podido darle a Job la debida respuesta, para que no se crean tan sabios, Dios y no un hombre les responderá. Mira, Job, estos 3 hombres están confundidos y les faltan palabras para responderte. Por lo tanto, escucha mis palabras. Me parece que te oí decir: yo soy puro e inocente y no tengo falta ni pecado, pero Dios busca de qué acusarme y me trata como a su enemigo. Pero tal afirmación es incorrecta porque Dios es más grande que los hombres. ¿Por qué le echas en cara que no conteste a ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aún el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando, se le pueden ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro, a las puertas de la muerte. Pero si hay cerca de él un ángel, uno entre 1000 que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud, que le tenga compasión y diga a Dios: líbralo de la muerte, pues he encontrado su rescate. Entonces su cuerpo recobrará la salud y volverá a ser como en su juventud. Así trata Dios al hombre una y otra vez, lo salva de la muerte, lo deja seguir viendo la luz. Si tienes algo que decir, Job, respóndeme, pero si no, escúchame en silencio y yo te enseñaré a ser sabio. Job guardó silencio y el joven continuó hablando. Job, ¿acaso le has dicho a Dios: me dejé engañar, no volveré a pecar? Muéstrame las faltas que yo no veo. Si he actuado mal, ¿no lo volveré a hacer? ¿Acaso quieres que Dios te recompense como mejor te parezca, aunque tú lo hayas rechazado? Los hombres sabios que me escuchan y las personas sensatas me dirán: Job está hablando sin saber, sus palabras no tienen sentido. Que se examine a fondo, pues sus respuestas son las de un malvado. Job no solo es pecador, sino rebelde. Delante de nosotros se burla de Dios y se pone a discutir con él. ¿Te parece justo, Job, afirmar que Dios debe darte la razón? ¿Le has dicho a Dios: ¿qué te importa si yo peco? ¿En qué te perjudica mi pecado? Pues yo te voy a responder a ti y también a tus amigos. Fíjate en el cielo, mira qué altas están las nubes. Si pecas, eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas no le haces nada. Y si actúas bien, nada le das. No le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con el libro de Job, Tu Camino. Señor, en este momento hay alguien que se está dejando llevar por el pesimismo por alguna mala experiencia o una pérdida. Recuérdale que un bache en el camino no es todo el camino y que después de él, el trayecto se vuelve más tranquilo. Haz que ponga su mirada en la meta y no en las piedras de tropiezo, porque quien solo se centra en los pequeños momentos difíciles o en los problemas cotidianos es incapaz de ver el horizonte donde la tierra se junta con el cielo. Amén. En tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Job. Recuerda que Dios es poderoso e inmensamente sabio y no desprecia al inocente. No perdona la vida al malvado, pero hace justicia a los pobres. Siempre protege a los hombres rectos, afirma a los reyes en sus tronos y los mantiene en alta posición. Pero si pecan, Dios les hace ver el mal que cometieron y cómo se dejaron llevar por el orgullo. Les habla para corregirlos y pedirles que dejen su maldad. Si le hacen caso y se someten, gozan de dicha y felicidad por el resto de sus días.
Pero si no hacen caso, mueren y bajan al sepulcro antes de que puedan darse cuenta. Los impíos se llenan de furor y ni aun estando presos piden ayuda. Mueren en plena juventud. Su vida termina en forma vergonzosa. Por medio del sufrimiento, Dios salva al que sufre. Por medio del dolor, lo hace entender. Elijú habló de cómo Dios corrige a sus hijos y cómo quien se aferra al mal muere sin remedio. Finalmente, le recordó a Job que solo Dios, en su inmensa grandeza, es quien tiene poder sobre todo lo creado. Estas palabras fueron la preparación para que Dios cuestionara a Job sobre su actitud y para que sintiera su poder, decidió hacerlo en medio de una gran tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto, ¿sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales, y le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas y le dije: llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás, aquí se romperán tus olas arrogantes. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? ¿Y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse? Entonces aparecen los relieves de la tierra y se tiñen de color como un vestido. Se les niega la luz a los malvados y se pone fin a su amenaza. ¿Has visitado el misterioso abismo donde tienen sus fuentes el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Dímelo. Si en verdad lo sabes todo, ¿en dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes saberlo, pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido. Dime, Job, ¿has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batalla y de guerra? ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para que riegue la tierra desolada y haga brotar la hierba? ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano? ¿Eres tú quien saca a su hora el lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía a las estrellas? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes de que te inunden con agua? Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso te responde? Aquí estoy a tus órdenes. Y Dios siguió cuestionando a Job. Dime, Job, ¿quién dio instinto inteligente a aves como el ibis o el gallo? ¿Quién es tan sabio que sepa cuántas nubes hay? ¿Quién puede vaciarlas para que den su lluvia, para que el polvo se convierta en barro y se peguen los terrones entre sí? ¿Eres tú quien busca presa para las leonas, para que coman sus cachorros hasta llenarse cuando están escondidos en su guarida o se ponen al acecho en la maleza? ¿Quién da de comer a los cuervos cuando sus crías andan buscando comida y con grandes chillidos me la piden? Y mientras más hablaba Dios, más pequeño se iba sintiendo Job ante su grandeza y más sentía que crecía su desconocimiento sobre la omnipotencia divina que daba vida a todas las criaturas y conocía su comportamiento. Job, ¿sabes cuándo dan a luz las cabras monteses? ¿Has visto parir a las hembras del venado? ¿Sabes cuántos meses necesitan para que den a luz? Al dar a luz se encorvan y entonces nacen sus crías. Luego éstas se hacen fuertes, crecen en el campo y al fin se van y no regresan. ¿Quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién lo dejó andar suelto? Yo le señalé como lugar donde vivir el desierto y las llanuras salitrosas. No le gusta el ruido de la ciudad.
ni obedece a los gritos del arriero. Corre las lomas en busca de pasto, buscando cualquier hierba verde para comer. ¿Crees que el toro salvaje querrá servirte y pasar la noche en tu establo? ¿Podrás atarlo al yugo y obligarlo a arar? ¿O a ir detrás de ti rastrillando el campo? ¿Podrás confiar en él porque es tan fuerte y dejar que te haga tus trabajos? ¿Crees que te servirá para recoger tus cosechas y para juntar el grano en tu era? Y en medio de la tormenta, Dios siguió hablando. Job, nadie conoce el comportamiento de las criaturas como yo. Ahí tienes al avestruz. Aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña y abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal pueda pisotearlos. Es cruel con sus crías como si no fueran suyas y no le importa que resulte inútil su trabajo. Es que yo no le di inteligencia, le negué el buen sentido, pero cuando se levanta y echa a correr, se ríe de caballos y jinetes. ¿Acaso fuiste tú quien dio fuerza al caballo, quien adornó su cuello con la crin? ¿Acaso tú lo haces saltar como langosta con ese soberbio respondío que impone terror? Escarba arrogante en la llanura y sin temor se lanza a la batalla. Se ríe del terror y no se asusta, ni se acobarda ante la espada. Por más que resuene la aljiba del jinete y lancen chispas las lanzas y las jabalinas, con ímpetu incontenible devora las distancias. Suena la trompeta y ya no puede estarse quieto. Contesta con relinchos el toque de trompeta. Desde lejos siente el olor de la batalla y oye las voces de mando y el griterío. ¿Acaso eres tú tan sabio que enseñas a volar al halcón y a tender su vuelo hacia el sur? ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas? Ella vive día y noche en los peñascos, levanta su fortaleza en un picacho. Desde allá arriba mira y acecha a su presa. Sus crías se alimentan de sangre y donde hay cadáveres, ahí se le encuentra. Tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, ¿insistes todavía en responder? ¿Qué puedo responder yo, Señor, que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. Prefiero guardar silencio. Entonces, en medio de la tempestad, el Señor volvió a hablarle a Job. Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Si es así, entonces compruébalo y revístete de grandeza y majestad. Cúbrete de gloria y resplandor. Da rienda suelta a tu furor y humilla a los orgullosos. Derríbalos con tu mirada. Aplasta a los malvados donde se encuentren. Sepúltalos a todos en la tierra. Enciérralos en la prisión de los muertos. Entonces reconoceré que fue tu poder el que te dio la victoria. Job habló para reconocer la sabiduría de Dios. Señor, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Pero Señor, hasta ahora solo de oídas te conocía y ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, se dirigió a los amigos de Job. Elifaz, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad sobre mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y ofrézcanlos como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes, aceptaré sus oraciones y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad sobre mí, como lo hizo Job. Elifaz, Bildad y Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó la oración de Job. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y le dio 2 veces más de lo que tenía antes.
Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos y todos sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Todos los visitantes le ofrecieron sus condolencias, lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Mi corazón bendice y se alegra en Yahvé, el Señor, porque me ha concedido 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor le llamaré Jemimá, a la segunda Kesía y a la tercera Keren-Hapuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como sus hijas. Job las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En tu camino presentó el libro de Job.